Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola jóvenes verdaderas, yo soy Betsy Gómez y en esta ocasión me acompaña Ana Ávila. Ana, gracias por estar aquí. No, muchas gracias por invitarme, es un honor estar con ustedes. Les cuento que en nuestra conversación acerca de la lectura, Ana tiene muchísimo que aportar. Les cuento, ya yo les había hablado a ustedes acerca de ella, pero para las que no saben, Ana es editora senior en Coalición por el Evangelio. Ella es química, bióloga clínica y ella sirve en la Iglesia Reforma en Guatemala, donde vive con su esposo Uriel y su hijo Judá. Y algo muy interesante es que Ana es la autora de un libro que va a salir próximamente que se llama Aprovecha bien el tiempo. Ana, cuéntame un poquito de ese libro, ahí un avance. Bueno, básicamente quiero ayudar a las personas a entender que ser productivo no se trata de hacer mucho en poco tiempo, sino de aprovechar todo lo que tenemos para la gloria de Dios y el bien de los demás. Y quiero ayudar a aclarar un poquito cómo podemos hacer eso de manera sencilla y práctica. Me encanta. Muy pronto vamos a tener a Ana aquí en el podcast hablando de su libro, así que esperen ese episodio. Y en esta ocasión, Ana nos va a hablar acerca de cuáles son esas cosas que nos impiden leer. Ana, ¿tú siempre leíste? ¿Cuándo comenzó tu amor por la lectura? Porque yo tengo una confesión que hacer. Pues yo tuve la fortuna de crecer en una familia donde nos rodeaban de libros. Desde pequeña recuerdo a mi papá leer en la sala de la casa y yo solo quería ser como él, así que tomaba mi libro y me iba al sillón a leer junto con él, cada quien su lectura. Entonces tuve la fortuna de crecer rodeada de libros y ese amor que mi papá tenía por los libros se me contagió a mí también. Pero creo que cuando muchos escuchan esta historia, piensan que están condenadas, que bueno, pues yo no tuve ese tipo de infancia, mis papás nunca me criaron con el amor por la lectura o lo intentaron, pero no lo lograron. Y déjame decirte que no todo está perdido. Yo tuve la fortuna de tener ese tipo de infancia, pero ni siquiera es seguro que uno crecer rodeado de libros va a significar que le apasione la lectura. Yo tenía una de mis hermanas que igual creció en la misma casa que yo con mismos papás y todo, y no descubrió su amor por la lectura hasta ya de adulta. Ahora es una lectora voraz, pero de pequeña le costaba mucho trabajo concentrarse y así. Entonces, yo creo que todos tenemos un camino distinto para llegar hasta el amor por la lectura y no todo está perdido si no fue desde la infancia que encontraste esa pasión. Sí, a mí me pasó que yo nunca leí por pasión. Yo leía un libro si era necesario hacerlo. Yo me recuerdo en la escuela que yo, si podía encontrar un resumen, muchísimo mejor, porque no tenía ningún interés por la lectura. De hecho, yo creo que el único libro que yo leía regularmente era la Biblia. Y te confieso que no la leía muy bien porque no leía la leía fuera de contexto y bueno. En fin, en el próximo programa, chicas, déjenme contarles que Ana viene a hablarnos acerca de cómo leer mejor y creo que es algo también muy importante. Si yo te preguntara, Ana, ¿cuáles son los miedos más comunes que experimentan las jóvenes cuando tratan de establecer un hábito de lectura, una rutina de lectura? ¿Cuáles serían? Bueno, 3 cosas vienen a mi mente y quizá el primero es uno muy común que está relacionado con lo que veníamos diciendo antes y es el no puedo o soy tonta. Yo nunca he tenido esa capacidad de concentrarme, yo me distraigo mucho o los libros me dan sueño. Yo nunca he tenido esa como inclinación académica ni esa pasión por aprender o por leer. Yo creo que ese miedo a no poder superar quizá ese no puedo, esa dificultad nos detiene mucho de desarrollar el hábito de la lectura. Otra cosa que quizá también ocasiona que nos detengamos de leer es el miedo a que nos vayan a confundir, ¿verdad? Amamos al Señor, amamos su palabra y queremos andar en la verdad. Entonces tenemos miedo de que si nos llenamos de otras cosas, de otros libros, de sabiduría del mundo, muchas veces pensamos que nos vamos a confundir y nos vamos a desviar. Así que en lugar de arriesgarnos, mejor nos quedamos con solamente la Biblia.
Y finalmente, otra cosa que también me ha tocado mucho escuchar es el que la letra mata, que si yo leo mucho, me voy a endurecer, mi corazón se va a secar, ya no voy a tener la frescura de mi amor por Dios, sino que voy a estar simplemente llena de conocimiento. Y esa es otra de las causas comunes por las que la gente dice, no, no, ¿para qué me arriesgo? Yo no me quiero envanecer, así que mejor ni me acerco a esto de los libros. Yo me recuerdo cuando nosotros estábamos en el seminario que Moisés estaba estudiando, tenía que leer tantos libros. Y recuerdo una hermana que le dijo a Moisés, tú tienes que tener cuidado para que no te contagies del espíritu de Grecia, porque ella pensaba que leer mucho o estudiar mucho era nocivo para su vida espiritual. ¿Qué tú tienes que decirme de eso? Bueno, yo sé que es posible que uno se envanezca cuando lee, que si estamos leyendo solo por adquirir mucho conocimiento, es cierto, nos podemos inflar y llenar de puro conocimiento, pero ese no es el problema del conocimiento, es el problema de nuestro corazón. O sea, yo siempre digo que puede haber conocimiento sin comunión, pero no puede haber comunión sin conocimiento. Es cierto que podemos llenarnos de información sin que eso nos encienda para el Señor o sin que eso nos haga humildes para tratar de entender mejor las cosas, pero no podemos amar al Señor si no conocemos acerca de Él. Y los libros Ujú. nos ayudan a recibir la perspectiva de otras personas acerca de quién es el Señor, a ver cosas que nosotros quizá no hemos visto o a aprender de experiencias que no hemos tenido y que quizá nunca vamos a tener. Entonces sí es cierto que mucho conocimiento, si no somos humildes, nos puede endurecer, pero si vamos a los libros con un corazón deseoso de aprender y siempre dispuestas a separar la verdad del error, no tenemos por qué temer. Mm, Otra de las cosas que yo he escuchado de una amiga es que ella me decía que no, yo no voy a leer porque ya yo lo único que tengo que leer es la Biblia. Yo no tengo que leer absolutamente más nada, yo todo lo que necesito está en la Biblia. ¿Qué tú me dices de esa postura? Bueno, que sí, cierto, la Biblia es suficiente y nos da todo lo que necesitamos para andar en la piedad, es la revelación del Señor, su persona, su carácter, lo que Él ha hecho a nuestro favor. Pero cuando estamos hablando de los libros, no estamos hablando de que la Biblia no es suficiente, estamos hablando de que necesitamos a otras personas. A final de cuentas, detrás de cada libro hay una persona. Y cuando yo leo, estoy siendo humilde y estoy diciendo, ¿sabes qué? Yo no lo sé todo, ¿sabes qué? Yo soy limitada, no tengo todo el conocimiento, no tengo toda la experiencia. Hay personas que Dios ha dotado de su conocimiento, que se han preparado y que pueden compartir conmigo perspectivas que yo no he conocido y que quizá por mí misma nunca voy a llegar a conocer porque pues no podemos estudiarlo todo ni entenderlo todo sin ayuda, ¿verdad? Entonces, leer es un acto de humildad Mm. y es aprender de otros, así como cuando yo me siento a escuchar una enseñanza, un libro es lo mismo, solo que a través de la palabra escrita, ¿verdad? Me encantó que iniciaste diciendo que pensamos que no podemos, pensamos que, bueno, es que no tengo la capacidad, soy tonta, o me van a confundir. ¿Cuáles serían verdades que pueden vencer esos temores que mencionaste? Bueno, la primera es reconocer que, como Jesús nos dijo en Mateo 22, que el más grande mandamiento incluye adorar a Dios con nuestra mente. Dios nos ha dado una mente y quiere que la usemos. A veces nos da miedo, a veces sí, nos preocupa que no tengamos el conocimiento que quisiéramos tener antes de acercarnos a un libro, pero confiar en el Señor y decir, mira, Padre, tú me has dado una mente y yo quiero cultivarla para ti, yo quiero crecer y aprender y pensar más claramente para tu gloria. Entonces, los libros nos pueden ayudar a eso, reconociendo que tenemos una mente y que queremos utilizarla lo mejor que podamos para adorar al Señor. Otra cosa es entender que el Señor nos ha dado su espíritu y su palabra, que no estamos solas, que no es en nuestras fuerzas, que no es porque nos sintamos muy inteligentes o muy capaces, sino porque reconocemos que aparte de la mente que Dios nos ha dado, Él nos ha dejado su palabra. No estamos solas a la deriva y nos ha dado su Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad y que nos puede iluminar a través de la lectura. Cuando leemos, los cristianos no hacemos a un lado
el Espíritu Santo. Creo que fue Tony Reinke que dijo que los cristianos leemos en comunión con Dios e iluminados por el Espíritu Santo. Entonces, mientras leemos libros, aunque no sea en la Biblia, el Señor está con nosotros, y si estamos siendo alimentadas de su palabra y si estamos permaneciendo bajo la guía del Espíritu Santo, vamos a estar seguras en él, ¿verdad? Y como yo decía antes, otra verdad bien importante es que sí, cierto, puede haber conocimiento sin comunión, pero no puede haber comunión sin conocimiento. Yo necesito reconocer que debo usar mi mente y conocer más profundamente al Señor para que mi comunión y mi pasión por Él sea alimentada y fortalecida. Así es. Y no solamente quizás son mentiras que creemos, son miedos que sentimos, a veces son simplemente excusas que ponemos. Y por ejemplo, una de ellas puede ser la pereza. A veces simplemente somos perezosas y no queremos hacer el esfuerzo, porque en realidad esto es una disciplina, hay que esforzarse. ¿Has identificado tú alguna otra excusa? ¿Y qué nos dicen estas excusas de nosotras mismas? Bueno, yo creo que la excusa más común es el decir que no tengo tiempo, ¿verdad? Hmm. Y si somos honestas, muchas veces esta excusa es solo una máscara que usamos para ocultar todos esos miedos que tenemos, porque la verdad es que sí tenemos tiempo. Eh, Puede ser, sí, cierto que nuestras vidas sean un poco caóticas, que estemos en una temporada particularmente llena de ocupaciones, pero nuestras sesiones de lectura no tienen que ser de 1 hora y no tienen que verse como en Instagram con tu cafecito y tu libreta y tus marcadores de colores y cosas así, que aunque si lo puedes hacer, gloria a Dios, qué bueno, pero no tiene que verse así. A veces 5 minutos bien invertidos constantemente van a dar mucho más frutos que 1 hora digna de fotografía cada 2, 3 meses. Entonces, yo creo que el no tengo tiempo nos demuestra que o estamos rindiéndonos ante esos temores y queremos usar la primera excusa que venga a nuestra mente, o también puede ser que no estemos siendo buenas mayordomas del tiempo que Dios nos ha dado. A veces llenamos nuestros tiempos libres de redes sociales y de otro tipo de entretenimiento que es mucho menos dificultoso obtener, y eso no está mal. O sea, escuchar un podcast como este o ver videos en YouTube edificantes o lo que sea, no está mal, pero sí es cierto que es más fácil consumir esta clase de contenido que sentarte a leer un libro, ¿verdad? Entonces, a veces sí necesitamos detenernos y evaluar en qué estamos usando nuestro tiempo, y si es posible que tengamos espacios de 5, 10, 15 minutos que podamos invertir en la lectura. Otra excusa que utilizamos es el no entiendo y me quedo hasta ahí. Es que yo no entiendo y ya, no puedo crecer. Y eso demuestra que nos da pereza el luchar y crecer en el conocimiento y en el entendimiento del Señor y del mundo en que vivimos, porque eso nos enseña los libros, ¿verdad? Nos enseñan acerca de Dios, acerca de las personas, acerca del mundo en que vivimos. em, y es más fácil quedarnos en el no entiendo, porque sí es cierto, leer es difícil. Leer requiere nuestra atención, concentración, va a ser cansado para nuestras mentes, especialmente si no estamos acostumbradas a hacerlo, pero es poco a poco, a través de la perseverancia, que se va desarrollando esa capacidad de poder entender cada vez un poco más. Entonces, está bien que no lo entendamos todo, pero no nos quedemos conformes con el no entiendo. Es como, ok, no entiendo esto, pero si persevero, yo sé que poco a poco voy a entender un poco más. Y finalmente, quizá otra excusa que ponemos es el no tengo dinero. Y es cierto que los libros pueden costar un poco más de lo que nos gustaría, requiere mucho trabajo producirlos, así que por eso cuestan dinero, pero también es cierto que Dios ha puesto a nuestra disposición muchos recursos a través de Internet, a través de la distribución cada vez mayor que tienen las editoriales en diferentes países, y tenemos acceso más que nunca antes a estos recursos, muchas veces gratis. Editoriales producen recursos gratuitos, entonces hay muchas cosas que podemos hacer para aprovechar estos recursos y también pensar, ok, estoy quizá gastando mi dinero en cosas que no aprovechan tanto como un buen libro, y podría yo apartar un poco de mi presupuesto para invertir en cultivar mi mente para la gloria de Dios y el bien de los demás. También vale la pena que nos hagamos esa pregunta. Así es, yo creo que hay muchísimos recursos en línea que podemos eh, pues leer, podemos descargar legalmente, obviamente.
Y yo creo que hay muchísimas cosas a nuestra disposición. Lo que nos hace falta es hacer de esto una prioridad. Me encanta mi pastor en Carolina del Norte, cuando vivimos ahí, Tony Merida. Él siempre nos decía que el orden de nuestros afectos va a determinar nuestras prioridades. Lo que amamos realmente va a determinar qué prioridad yo le doy a eso. Entonces yo creo que tenemos que hacer de esto algo prioritario en nuestras vidas y nos vamos a dar cuenta que sí tenemos el tiempo y que sí tenemos los recursos si realmente nos disponemos a hacerlo. Para concluir, Ana, ¿podrías darnos unas palabras de ánimo, quizás pensando en esa joven que tiene el interés de iniciarse en la lectura, pero que no lo tiene como todavía establecido, no ha comenzado? ¿Qué palabras de ánimo tú pudieras compartir con ella? Bueno, yo primero quisiera recordarle que leer es difícil para todo el mundo, no solo para ti. Leer es cansado, es pesado mentalmente, especialmente cuando vas empezando, pero no te rindas. No eres tú, no es que seas incapaz, sino que leer es una actividad que requiere mucho de ti y va a costar al principio, pero tú puedes perseverar. Otra cosa que también me gustaría animar es a leer cosas en las que tú estés interesada. A veces pensamos que tenemos que leer ciertos libros, pero una de las mejores formas de empezar a apasionarte por la lectura es encontrar libros de temas que ya te interesan a ti. O sea, puede ser las artes, los deportes, la cocina, no sé, hay tantos temas que nos gustan y enamorarnos de la lectura a través de un tema del que ya te fascina es mucho más fácil que tratar de obligarnos a leer algo que quizá no nos interesa tanto. Y poco a poco vas a ir descubriendo esos libros que realmente te gustan a ti. Y otra cosa es empezar pequeño. No quieras empezar con sesiones de lectura súper extensas de libros pesados, sino empieza con un libro sencillo, corto y con sesiones de lectura concentradas, profundas, pero breves. O sea, 5 minutos, 10 minutos. Créeme, si perseveras, 5 minutos diarios es mucho mejor que tratar de leer media hora cada vez que te llega la inspiración. Y finalmente, perseverar. Esto es algo a largo plazo, no vas a ser de aquí a mañana la mejor lectora del mundo. Esto es algo que toma tiempo, un hábito que se necesita desarrollar a lo largo de las semanas, de los meses, de los años. Así que si fallaste hoy, levántate y sigue adelante y persevera mañana. Y así sigue adelante y vas a ver que cuando menos lo esperes vas a tener un hábito desarrollado poco a poco. Wow, Ana, gracias. Me encantaría que continuáramos. El próximo martes, Ana vuelve al podcast y nos va a hablar cómo podemos leer más y cómo podemos leer mejor. Pero no necesariamente tienes que esperar al próximo martes porque Ana tiene muchísimo contenido en su página de internet, en su canal de YouTube. De hecho, ella tiene un podcast también que puedes escuchar. Puedes encontrarla en Instagram como Ana Ávila Osuna con S. También en Twitter bajo el mismo usuario. Puedes encontrar el podcast en Spotify. Puedes encontrar su canal de YouTube, puedes buscarla en su sitio web anaavila.org, también puedes encontrarla en Goodreads. Hay muchas formas en las que puedes encontrar a Ana para buscar ánimo y aliento para crecer en la lectura, para ser una joven productiva, así que no tienes excusa. Gracias, Ana, por estar con nosotras. No, gracias por tenerme. Bueno, chicas, ya saben, tienen muchas tareas por hacer. Comiencen a leer. Ok, bye. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.